Bueno, muy tempranito esta mañana saludábamos a las secretarias y secretarios, a todas las personas que son profesionales de la medicina también en este 3 de diciembre, pero ojo que no son los únicos días importantes que se conmemoran hoy, sino que también este día 3 de diciembre estamos conmemorando el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Por eso queremos conocer cómo terminó un proyecto que nos vino a contar justamente Jorge acá al estudio de Matinal Nuestra Casa hace un tiempo atrás. Recibimos nuevamente entonces al académico Jorge Maluenda y a la directora regional de Senadis, Paulina Fuentes, para hablar del proyecto Índice de Inclusión de Personas en Situación de Discapacidad. ¿Cómo están? Bienvenidos. Muchas gracias, buen día a todos. Buen día, un gusto estar acá de nuevo. Sí, Paulina, bueno, podríamos hacer un balance, un resumen de lo que hoy día significa la inclusión en nuestro país. Tenemos una modificación que se hizo a la Ley de Inclusión Laboral, aumenta el 2%, algunas modificaciones que se fueron haciendo en la ley del 2018. Venimos saliendo de una Teletón donde hay más sensibilidad también con respecto a aquello, pero habitualmente nos escriben a Matinal Nuestra Casa, nos mandan fotografías, inversiones que se hacen destinadas para personas con discapacidad y no se respetan, vehículos que se siguen instalando o estacionando en las esquinas donde están las bajadas, las veredas podotáctiles también obstaculizadas por las personas, autos estacionados en cualquier parte. ¿Cómo estamos hoy día desde la sociedad, más allá de las leyes a lo mejor? Sí, bueno, es muy importante lo que tú planteas. Justamente hoy día, en que se conmemora el Día de las Personas con Discapacidad, es un momento que nos sirve para eso, para hacer un poco de reflexión en torno a cuánto hemos avanzado y cuáles son los desafíos que tenemos por delante en materia de inclusión de personas con discapacidad. Y yo creo que lo que tú mencionas tiene varios de eso. Primero, la generación de conciencia en la sociedad, que la inclusión social de personas con discapacidad es una tarea de todos y todas. Y no es solo una época o un día, particularmente en el marco de la Teletón, que por cierto genera esa conciencia, sino que es algo que se construye todos los días. Por lo tanto, ahí surgen los desafíos y hay desafíos claros en materia de inclusión social de personas con discapacidad. En nuestra región lo vemos, nosotros tenemos en nuestra región un índice proporcionalmente más alto de personas con discapacidad, y lo vamos a ver con los datos que Jorge nos va a entregar, de personas con discapacidad en la región en relación al país. Tenemos casi un 22%, un 21,9% de personas con discapacidad acá en la región, más de 300.000 personas. Y eso implica que la sociedad, la ciudad debe adaptarse a las necesidades de personas con discapacidad. Y en eso la accesibilidad universal de las calles, de las instituciones, del transporte público es 100% un desafío enorme que tenemos en materia de inclusión. Sí, Jorge, bueno, cuando hablamos el año pasado, en marzo, ¿no? Y nos viniste a contar sobre este proyecto, decíamos que no teníamos cifras específicas para la región del Biobío que fueran suficientes para poder tener un catastro de la cantidad de personas con discapacidad, pero también en qué condiciones viven y habitan la ciudad. A ver si nos cuentas un poquito cómo fue este año de trabajo, cuánto tiempo se dedicaron justamente a desarrollar este índice y finalmente, ¿cuál es el desafío para la región del Biobío en esta materia? Bueno, fue un proyecto largo, ¿cierto? Partimos el año, si mal no recuerdo, fines del año 2021 y nos extendimos hasta fines del 2023. O sea, ya el proyecto está cerrado, ya están los resultados y eso es lo que a lo mejor les vamos a mostrar un ratito más. Bueno, un proyecto que, como ustedes saben, fue una alianza entre la Universidad San Sebastián, la Universidad de Concepción y financiado por el Gobierno Regional del Biobío. Y yo creo que es un proyecto que es de largo aliento, o sea, se acabó en términos formales, pero en el fondo todo lo más importante es lo que viene de aquí en adelante, que es utilizar esos resultados, que nosotros nos esforzamos porque fueran válidos y confiables para poder tomar decisiones de carácter público y privado, ¿cierto? Que nos permitan ser estratégicos en hacer las cosas, es decir, contar con información que te permita decir dónde es más crítico, qué es lo que hay que hacer, dónde hay que focalizar, porque como bien sabemos, los recursos en general, o más bien casi todas las veces, son bien escasos. Entonces, yo creo que cumplimos esa parte, esa etapa del proyecto, tenemos los resultados, ¿cierto? Hemos generado varias instancias ya con Senadi y con otras instituciones para poder ir transfiriendo esa información que de alguna manera sirva justamente para orientar las acciones. Entonces, estamos en esa etapa. Parte de lo que estamos haciendo hoy día acá es mostrar eso, porque también es importante lo que decía Paulina, ir concientizando y generando este cambio actitudinal, ¿cierto? Porque al final la inclusión
no significa hacer adaptaciones, ¿cierto?, que sí son importantes, sino que significa cambiar el mundo para que todos quepamos dentro de él. Sí, y ahí, Paulina, la importancia de este tipo de datos ya nos lo contaban, pero ¿cómo se comienza ya a hacer la bajada? Hay dineros que obviamente vienen destinados desde el gobierno central, sabemos que hoy día se suma el dinero de los gobiernos regionales, de los municipios. ¿Cómo se van activando estos resultados? ¿Cómo los van a transmitir también a los entes que son involucrados dentro de todo esto? Sí, eso es súper relevante en la medida en que tenemos datos que son más específicos, concretos de la realidad de nuestra región del Biobío y de la región y de comunas y de territorios, vamos teniendo mayor claridad respecto de la política pública, le vamos dando más pertinencia a la política pública. Por cierto que como Servicio Nacional de la Discapacidad tenemos acciones, programas que trabajamos en los distintos ámbitos, pero esto requiere además una mirada que es una mirada de sociedad, requiere la intervención de diversos actores. Por cierto que recursos públicos desde los distintos ministerios, porque estamos hablando de una temática que es integral, estamos hablando de educación, estamos hablando de trabajo, estamos hablando de transporte, de obra pública, de vivienda y ciudad. Y en ese sentido, directora, perdón que la interrumpa, pero ¿cómo opera el Senadis? Aquí a ver si lo podemos transparentar también a la ciudadanía, porque le voy a dar un ejemplo súper concreto de un problema tremendo que tienen las personas con movilidad reducida para caminar por las calles del Gran Concepción. Las veredas, el estado de las veredas, primero en infraestructura, pero también en el uso. Ayer estábamos conversando con el Consejo Consultivo de Salud del Hospital Traumatológico de Concepción. Los toldos que se instalan para la venta de comercio ambulante no permiten ver absolutamente nada, ningún letrero que esté instalado en el ingreso del Hospital Traumatológico. Eso por una parte, pero además impiden el tránsito. Es libre tránsito y poníamos como ejemplo, si para nosotros como personas sin discapacidad, sin movilidad reducida, sin tener una necesidad de rehabilitación en el hospital, ya es difícil caminar. Muy bien, usted lo sabe, directora, pongámonos en el lugar de alguien con discapacidad, con movilidad reducida o con algún otro tipo de discapacidad visual, ¿verdad?, etcétera. Sí. ¿Cómo opera el Senadis ahí? ¿Cómo influye el Senadis en las decisiones que toma el municipio de Concepción, en este caso, el MOP para la reparación de las calles? Porque de verdad uno lo que espera de los servicios públicos es que se articulen entre sí, ¿no? Que trabajen en red para poder dar solución a la ciudadanía. Sí, yo creo que eso es una tarea que es permanente. Nuestro servicio no tiene la capacidad de fiscalización, que es un tema que podría ser relevante a la hora de una denuncia, por ejemplo, de una persona que no puede transitar libremente. Por eso tenemos que pensar en una ciudad que sea para todos y todas, y eso implica, por cierto, que modificaciones y adaptaciones a la infraestructura y el transporte público, pero también una conciencia de toda la ciudadanía de qué implica moverse por la ciudad con una condición de discapacidad o movilidad reducida o personas mayores que les cuesta caminar, por ejemplo. Por lo tanto, ahí hay una tarea que es bien importante. Primero, la denuncia. Por cierto, hoy día la ley garantiza que las personas con discapacidad puedan estacionarse en ciertos lugares, puedan tener flujo dentro de la ciudad, pero para que eso ocurra, y si no está ocurriendo, debiera pasar la denuncia, debiera haber una fiscalización. Y ahí el rol de los municipios es fundamental. Por lo tanto, también hacer un llamado a la conciencia de la ciudadanía, dónde se estaciona, dónde se instala, también incluso por una cosa actitudinal de cómo te mueves por la ciudad, de cuán pendiente de que hay personas que tienen necesidades especiales y que requieren también moverse libremente por la ciudad de manera autónoma. O sea, ya de partida no tenemos micros que sean inclusivos. O sea, ahora con suerte tenemos el videotren y tampoco lo respetan. También hemos recibido denuncias de los espacios destinados para la silla de ruedas, tampoco la respetan. Pero claro, ir entendiendo un poco más allá del papel, cómo podemos ir a la práctica en todo esto, porque es algo que venimos escuchando hace mucho tiempo. La inclusión para muchos son
palabras, digamos, al aire o palabras de buena crianza. ¿Cómo podemos ir implementando también esto? ¿Qué fue lo que les llamó la atención de todo esto? Entendiendo que tenemos una región que cada vez va a ser más longeva, una región que cada vez va a tener adultos mayores que no estamos llegando con buenas condiciones a la adultez. Tenemos personas también que momentáneamente tienen algún tipo de lesión o problema. ¿Qué pasa ahí con eso y cómo se va implementando la política pública y también el día a día de la ciudadanía? Súper buena pregunta, súper compleja también de responder, Luis. Bueno, la parte que nosotros podemos contribuir desde el punto de vista de la universidad, y por eso es que nos articulamos también con las instituciones públicas y privadas, es proveer justamente información de detalle, que es lo que decía Paulina hace un ratito. Entonces, lo que nosotros construimos es un índice que compone 7 dimensiones distintas. Tú tienes cosas como salud y bienestar, educación, desarrollo laboral, seguridad y justicia, vida social y ecosistema. Incorpora, podríamos decir, idealmente todas las dimensiones de lo que significa la vida plena a un ser humano, ¿vale? Entonces, además de tener el resultado global de cómo las personas se perciben incluidas en estos distintos componentes, tenemos todo el desglose, el detalle, por ejemplo, de las diferencias que hay para hombres y mujeres, las diferencias que hay por zona geográfica dentro de la provincia de Concepción, aspectos que tienen que ver con, por ejemplo, con los distintos niveles educativos, con el acceso a recursos, me refiero específicamente al nivel socioeconómico de las personas, y así una serie de desagregaciones. Entonces, para ir avanzando, te voy a contar nada más un poco el resultado global. Nosotros lo clasificamos en un semáforo, ¿cierto?, de colores. Dijimos que habían algunos elementos que están en crítico, el rojo, ¿cierto? Después otros elementos que están en déficit, en amarillo. Después en verde está lo que está en desarrollo y finalmente lo que está en azul es lo que está ideal. Lamentablemente para nuestra región no hay nada en azul, ¿ya? Tenemos un par de componentes que son salud y bienestar y también vivienda y ecosistema que están en verde, por lo tanto están en un nivel aceptable y están en desarrollo. Después a lo mejor podemos desglosar esa parte. Los demás elementos están todos en amarillo, ¿cierto? Están en la parte, podríamos decir, insuficiente y que tenemos que trabajar duramente para llegar allá. Y los dos componentes que están peor, podríamos decir, son los de desarrollo laboral y el de seguridad y justicia, ¿vale? Que son los que están más al debe, no solamente para el global de las personas con discapacidad, sino que también para algunos segmentos específicos de la población donde se producen cruces y la exclusión es un poco más profunda incluso. Entonces, eso ya nos da una paleta podríamos decir, de espacios específicos donde actuar y en el detalle, ¿cierto? Que esto ya es una cosa que uno conversa directamente con las instituciones que quieren accionar en estos temas. Uno puede dar todo el detalle, lo fino, ¿cierto? Y decirle, mira, en esta zona geográfica hay problemas de este tipo, acá tenemos estas otras complicaciones, hay que atender más a este segmento de población porque está siendo más excluido, etcétera, etcétera, y vamos haciendo el detalle. Y ahí, directora, ¿cómo desde Senadi se pueden abordar esos dos puntos que están en rojo? También me gustaría saber cómo está la actitud, a propósito de estos cambios actitudinales que mencionaban, de la industria, del mercado laboral, por ejemplo. ¿Están dispuestos a contratar personas con algún tipo de discapacidad? Porque eso ha sido un tema también permanente, ¿no? En nuestro país en general, pero particularmente aquí. Sí, la inclusión laboral es un desafío permanente y eso es una tarea que lo reflejan los datos del índice y es bien relevante tenerlo, justamente porque esos datos nos van dando luces de cuáles son los énfasis que tenemos en la propia gestión del servicio y la intersectorialidad. Por eso es tan importante que el trabajo como Servicio Nacional de la Discapacidad hacemos en la articulación de servicios públicos, pero también con otras instituciones, como por ejemplo las universidades y otros actores, entre ellos, por cierto, que son las empresas. Hoy día, con la nueva ley de inclusión laboral, efectivamente, como tú lo decías, aumenta el 2%, pero no es exclusivamente eso. La ley lo que hace es recoger algunas falencias o algunas debilidades que tenía la ley de inclusión laboral, justamente lo que tiene que ver con el monitoreo y la fiscalización. Estamos hablando de empresas de más de 100 trabajadores y trabajadoras, por lo tanto nos queda un grupo importante de pequeñas empresas que no están bajo la ley, por lo tanto también implica, por una parte, tener la legislación, un marco normativo que exige el 1% y ahora el 2%, pero además la conciencia de que los espacios laborales deben ser espacios inclusivos que puedan generar las adaptaciones necesarias para que una persona con cualquier tipo de discapacidad pueda desempeñarse en ese rol. Y ahí hay una tarea de concientización, de fiscalización, de capacitación
Y esa es una tarea que hoy día estamos haciendo a través de la Mesa de Inclusión Laboral y, por cierto, ya lo estábamos conversando con Jorge, que los resultados del índice nos dan luces también de hacia dónde hacer hincapié y cómo trabajarlo. Ahora, perdón, pero la actual normativa establece un mínimo de personas con discapacidad contratadas, ¿no? Eso es lo que nos exige la ley, cumplir con esa norma o tener esta alternativa que tú siempre mencionas, que es pagarle alguna fundación. ¿Pero hay algún incentivo que se le entregue a los empleadores para poder contratar a personas con discapacidad? Porque ese también es otro tema, ¿no? Muchas veces las leyes que son prohibitivas o no sé, no tienen tanto impacto como si se entregan beneficios, como si se entregan, no sé, beneficios tributarios u otro tipo de incentivo a las empresas que contraten personas con discapacidad. ¿Es algo que se ha planteado desde gobierno? Bueno, la ley lo que hace primero es intentar igualar la cancha. O sea, el derecho al trabajo es un derecho humano, básico, para todos y todas. Por lo tanto, al tener datos de que las personas con discapacidad tienen menos incorporación en el mundo laboral, que es una realidad que vivimos en el país, en la región, por cierto, la ley lo que hace es exigir a las empresas de más de 100 trabajadores y trabajadoras una cuota que es el 1%, es una cuota muy pequeña. Y ahora lo que aumenta es al 2%. Los incentivos tienen que ver con la generación de una cultura inclusiva. Y eso es una conciencia que todos y todas tenemos que tener en la medida en que tenemos diversidad, también tenemos un valor extraordinario. Pero el empresario es así, o sea, por ejemplo, para el tema de la música tuvimos que sacar beneficios tributarios para las productoras para que pudiesen tener artistas nacionales teloneando, por ejemplo, a los artistas, para tener un beneficio ahí para poder contratarlo. El tema de la música, o sea, el empresario necesita un incentivo tributario también para cambiar su cultura. Y es lamentable que así sea. Exactamente. O sea, uno esperaría, ¿cierto, Jorge? Me imagino que ahí también ustedes hacen ese análisis o dentro de los años que llevan desarrollando, que desarrollaron este proyecto, también han podido desprender eso. Uno quisiera que el cambio de switch en términos de cultura y paradigma fueran instantáneos y fueran acorde a lo que necesitamos hoy día como sociedad. Fuera el sentido común. Pero no siempre se acompaña. ¿Cuál es la propuesta también luego de haber hecho este trabajo? Mira, yo creo que hay las cuotas, ¿cierto? Y las políticas públicas ayudan a presionar un poco, ¿cierto? Yo creo que algo bueno que me gustaría ver a partir de estas nuevas leyes es que ver un poco el estigma, ¿cierto?, que existe en las personas con discapacidad en que no son capaces, ¿ya? Yo creo que eso es importante porque es distinto que lo conversemos, ¿cierto?, en la academia, ¿cierto?, en la investigación y todo lo demás, o en las políticas públicas, que ver que las personas con discapacidad sí son capaces y son muchas veces más capaces que una persona promedio, podríamos decir, en distintos planos, ¿ya? O sea, perdón, ver una familia caminando o en bicicleta desde Valdivia con Habla un de joven que tiene 3 carreras, si no me equivoco, y Sí, no puede encontrar trabajo con 34 años. Tal cual. Entonces, el hecho, la política, este tipo de política te ayuda a eso, a tener contacto y demostrar que efectivamente las personas sí se pueden insertar plenamente en cualquier ámbito en el que ellas se vayan a desarrollar. Ahora, el tema es que además de ese contacto es necesario también un tema de educación fuerte que a lo mejor es un poco carente a lo mejor en la política pública, en nuestra sociedad en general, que tiene que ver con justamente quebrar eso, porque si tú, por ejemplo, ves a las personas desempeñándose, a lo mejor te vas a ir dando cuenta, pero sigue siendo un espacio muy pequeñito de interacción. Y tú tienes que ser capaz de comprender que la discapacidad no implica falta de habilidades, no implica falta de conocimiento, no implica una serie de cosas que rodean el estigma. Entonces yo creo que ahí hay que meter bien fuerte en temas de educación, ¿cierto? Y además lo que ustedes mencionan, que es darle cierto incentivo al espacio, al mercado, ¿cierto?, para incorporar personas que de alguna manera movilicen esto, claro, hasta que lo instalemos como parte del status quo, ¿cierto? O sea, como de la normalidad que ustedes muy bien hablaban. Ahora, brevemente, estamos acercándonos al verano. No tenemos playas inclusivas. De hecho, lamentablemente, la Laguna Chica de San Pedro no va a estar abierta este verano y es una laguna inclusiva. Incluso tiene acceso gratuito para los discapacitados. Entiendo que la única, y ahí me podrá corregir, directora, playa que hay es Playa Blanca en Coronel. Sí, que instalaron algunos... Bueno, no, esto es en la región de Ñuble, en Quillón. Sí, en Quillón también. Está yendo para otro lado. ¿Qué pasa con eso también en el verano? Sí, es algo que promovemos. Estuvimos el año pasado trabajando justamente en eso previo a la temporada estival y este año también vamos a trabajar en eso. El año pasado estuvimos en Tomé, justamente promoviendo, pero además generando proyectos específicos que hacen que los espacios recreativos sean inclusivos. Por ejemplo, inauguramos
sillas anfibias para que las personas con discapacidad pudiesen incorporarse al mar, por ejemplo. O bicicletas que permiten que personas ciegas puedan andar en bicicleta, que son sillas dobles. Bicicletas tándem que permiten que personas puedan hacer recorridos. O sillas para senderismo adaptado. Estas sillas Juliet que permiten que una persona pueda, con movilidad reducida, pueda recorrer ciertos lugares que si no tuviera esta tecnología no podría hacerlo. Pero sí, tenemos que tener esa conciencia y eso es un trabajo que hacemos con los municipios particularmente para poder incorporar ciertos elementos que hacen que la playa sea accesible. Por ejemplo, estos senderos que permiten que una silla de ruedas pueda transitar por la arena y pueda llegar hasta la orilla de la playa, por ejemplo. Y eso es un espacio que tenemos que desarrollar fuertemente, sobre todo en nuestra región del Biobío, que tenemos comunas que son turísticas y que tienen espacios turísticos. En la provincia de Biobío también tenemos experiencia. La idea es masificarlos de manera que pensemos que cuando alguien va a una cabaña, va a un parque, va a una playa, tiene distintas características, tiene distintas necesidades y por lo tanto deben estar adaptadas para esas necesidades también. Por supuesto, Jorge, bueno, nos alcanza el tiempo en esta oportunidad, agradeciéndoles a ambos por haber venido hoy. Cuéntanos dónde y cómo podemos tener acceso a los resultados de este estudio, este proyecto en realidad que se desarrolló durante años. Mira, nosotros tenemos un Instagram, que fue el mismo que les compartimos en la primera oportunidad, que es índice-PESD. Yo sé que es un poco complejo, pero en realidad era para no dejar nada fuera del importante. Y ahí ustedes pueden conectar con nosotros. Hay una página web que tiene una sigla mucho más larga, entonces es más fácil llegar a través de Instagram. Pero lo interesante es que nosotros somos de puertas abiertas, por decirlo de alguna manera. Hemos emanado ya varios reportes, ¿cierto? Sectorizados, por ejemplo, en desarrollo laboral, por ejemplo, estamos trabajando en accesibilidad y movilidad en transporte, y tenemos varios reportes que ya están disponibles y tú los puedes descargar, son gratis, totalmente de acceso libre para las personas. Y además, hace poquito, la semana pasada, ya se liberó el segundo libro, que es el libro de resultados. Ahí ustedes pueden encontrar todos los resultados del índice por segmento, todo lo que habíamos conversado anteriormente, sectorizado, ¿cierto? Clasificado en distintas categorías. Toda esa información, como te digo, es libre. Y además, y no es que venga a vender nada, pero además, cualquier cosa que necesiten las instituciones, nosotros obviamente estamos abiertos a colaborar. Porque como te digo, y como dijimos la primera vez también, la idea es no quedarnos con un repositorio súper bonito de cosas guardado en el librero o en los artículos de investigación, sino que estas cosas realmente se transformen en acciones que sirvan. Y para que eso ocurra, tanto las instituciones públicas como las instituciones privadas tienen que querer hacerlo en el fondo. Nosotros tenemos la data para poder pasársela y poder ayudarles a configurar esas acciones de manera más efectiva. Sí, claro, y hay empresarios que cumplen, empresarios que van más allá, otros que no les importa nada, es así también, pero claro, hay que generar un cambio de conciencia desde las bases. Gracias por estar acá, gracias por este estudio y por supuesto durante el 2025 atentos también a las inversiones, decisiones que se vayan tomando en materia de inclusión. Muchas gracias. Hacerle la invitación, 2 avisos antes de terminar. Hacerle la invitación para hoy, que vamos a estar en la Plaza de la Independencia en Concepción conmemorando el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Vamos a estar a partir de las 10 de la mañana con stand de instituciones públicas, universidades, instituciones privadas, fundaciones, escuelas especiales que están trabajando en materia de inclusión. Viene la marcha de colores también, que es de las escuelas especiales a partir de las 11 de la mañana, y a las 12 cerramos con un acto de reconocimiento de las instituciones que están haciendo inclusión social de personas con discapacidad en la región del Biobío. Y el segundo aviso es que tenemos una encuesta, hablando de accesibilidad universal, tenemos una encuesta que pueden completarla cualquier persona de nuestra región del Biobío para hablar sobre accesibilidad. Está abierta hasta el día 5 de diciembre. Pueden encontrarla en los perfiles tanto de la Seremi de Desarrollo Social como la de la Seremi de Salud, y nos pueden ayudar con información que sea actualizada con respecto a la realidad de nuestra región. Muchas gracias. Muchas gracias. 9 de la mañana con 31 minutos.